creo que fue que la agarró, la tomó en brazos y Joya estaba tranquila con su mamá ahí, con una cara de alegría, de joya. Y cuando Olga la tomó, ella se quejó, ¿no? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó acá? No es mi mamá. Y empezó medio a lloriquear y ahí Olga un poco la amacó y dejó de llorar, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque Joya estaba segura con su mamá, instintivamente, naturalmente se formó en el vientre de su madre y estaba segura porque su mamá le estaba llevando. Cuando cambió el olor, cambió la piel, cambió el físico, ahí se empezó a preocupar. Y qué interesante, esto me llamó la atención y por eso estaba en estos días, cuando estaba pensando en esta palabra, digo, a veces veo que salen las cosas fáciles y a veces no, y digo, Señor, ¿qué título, qué frase, y oraba, ¿no? Porque no me gusta poner frases rimbombantes, pero lo que me hizo ver Joya, que ella estaba tranquila porque Susi la estaba llevando. Y cuando vio que salió de esa comodidad, empezó a llorisquear. Y mi hermano, yo quiero hablarle justamente esto hoy, en esta mañana, que Él nos está llevando, que Él nos está llevando. Y si hay en la materia que es la lengua o el castellano, o como se llame hoy en día, porque no estoy en el ritmo curricular de las escuelas, pero si hay algo que siempre me gustó a mí es el gerundio. ¿Sabe lo que es el gerundio, no? Es un tiempo del verbo y es un tiempo de acción, es un tiempo constante, es un tiempo permanente, es un tiempo en donde ese verbo está viviendo, en donde cuando decimos amor, amando, está haciéndose ese verbo, está tomando carne, ¿no? Y cuando hablamos de esta expresión de que Él nos está llevando, es la acción constante de Dios, es el actuar permanente de Dios. Y esto es lo que nos da paz, así como Joya tenía paz en los brazos de Susi. Saber que el Señor nos lleva en sus brazos, saber que el Señor va adelante, que no vamos nosotros. Nuestra seguridad no está basada en que yo tengo las cosas en la mano, sino que yo estoy en las manos de Dios. Y es muy distinto eso. Y cuando vivimos bajo nuestra limitada seguridad, es allí que fracasamos. Es allí que no entendemos, no comprendemos, nos frustramos, nos enojamos, rechazamos lo que viene. Pero cuando entendemos que Dios nos está llevando, la actitud espiritual y la actitud física, emocional, en sí nuestro actuar es distinto. Y está dentro de lo que es nuestra humanidad esto. Joya lloró un poquito, se quejó. Ojalá nosotros hiciéramos solamente eso. Nosotros a veces hasta hemos escuchado vituperios contra Dios. Como hablaba con una persona hace unos días que me decía, a mí no me hable de Dios, porque con lo que le pasó a mi hijo, para mí Dios no existe. Y es duro. Pero aún en medio de eso debemos entender que Dios está llevando nuestra vida. Aún en medio de lo que no entendemos, aún en medio de lo que no comprendemos, aún en medio de todo lo que podemos argumentar. Porque si hay algo que ha frenado y ha hecho fracasar la obra de Dios, son nuestros argumentos. Cuando exponemos nuestros argumentos, allí la obra de Dios fracasa. Cuando exponemos nuestras razones, allí la obra de Dios se frena. Pero cuando dejamos que la obra de Dios se maneje en base al razonamiento divino, es allí que las cosas se dan
y aún de una manera ilógica, loca y menos pensada. Porque ¿quién iba a decir en la época en que vivía Jesús que escupiéndole los ojos a una persona iba a recuperar la vista? Pero Dios lo hizo así. Un poco satírica y cómicamente le dijo a los contemporáneos: para ustedes la saliva es asquerosa, para mí es salud. Y Dios actúa así. Y mi hermano, es interesante en este tiempo que podamos entender esto, que Dios nos está llevando a la manera de Dios, no a su manera. Dios lo está llevando a la forma de Dios, no a la forma que usted quiere. Y es importante que nos dejemos, como dice Isaías, moldear a esa forma. Rompamos nuestras durezas, rompamos lo que somos para que Él nos lleve, como dice también el apóstol Pablo, del cual vamos a leer, a ese varón perfecto, a ese varón que Él quiere formar de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en 2 Corintios, allí en el capítulo 2, versículo 12 al 17, está allí enfrentando esto, ¿no? Dios lo está llevando, pero Pablo manifiesta su humanidad, manifiesta su angustia, manifiesta su dolor, porque invirtió mucho tiempo en la iglesia de Corinto, una iglesia complicada, en donde le tuvo que decir algunas cosas. Claro, a algunos no les gustaba. No pasa eso en la iglesia hoy, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Que uno dice cosas y algunos se ofenden, ¿no? Mire, le pasaba a Pablo, así que si le pasaba a Pablo, no se ofende a usted porque le pasa a usted también, ¿no? Pero el apóstol Pablo estaba ahí en un momento de angustia, y si hay algo que debemos reconocer del apóstol Pablo, y quizás para mí desde el punto de vista misionológico es algo interesante para tenerlo en cuenta como una filosofía de vida para el cristiano, es que Pablo es el misionero que hizo más que ningún misionero hasta hoy, con todos los adelantos que hoy tenemos, con todos los aviones, naves, autos, vehículos, todo, Zoom. Nadie llegó a hacer lo que hizo el apóstol Pablo a nivel misionero hasta hoy. Y paradójicamente es interesante ver que, para mí, una de las razones es que Pablo siempre reconoce abiertamente su humanidad. Y en algún momento llega a decir: soy un miserable, lo que quiero hacer no hago, lo que justamente no quiero hacer eso hago. Se abre de corazón. Y aquí encontramos también al apóstol Pablo abriéndose otra vez de corazón, diciendo que estaba angustiado, que estaba preocupado. Y dice allí el versículo 12 en adelante: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu. Estaba mal, dice el apóstol Pablo. Esto es lo que dice la expresión original. No me sentía bien, no sentía equilibrio, paz, tranquilidad para predicar. Dice allí: por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. La intención era ir a Troas, pero Pablo no estaba bien y dice: antes que quedarme aquí, no estaba Tito, me fui a Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte, para muerte. Y dice allí el versículo 17, pues dice: somos como muchos que, dice, pero no somos como muchos que falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Interesante este pasaje, hermanos. Les decía, el apóstol Pablo venía en este viaje, no pasa por Corinto, va a Troas,
está con dificultades, está esperando a Tito, y ahora les voy a decir por qué, y no llega Tito, entonces él no se siente bien, no se siente cómodo, y dice, no predico en Troas, y me fui para Macedonia. ¿Por qué está aquí Pablo? Él esperaba a Tito porque había hecho otra carta, una carta dura, que algunos hablan de que es la carta que estamos en parte leyendo, y recrimina a la iglesia y le escribe, pero él estaba angustiado porque la obra en Corintio, en cierta manera, desde su punto de vista, estaba por terminarse, por desvanecerse, y estaba angustiado porque había invertido mucho tiempo en esa iglesia, y lo cuestionaban a él. Usted sabe mejor que yo que lo cuestionaban, algunos no lo reconocían. Entonces él se va a Macedonia, está angustiado, y en este ámbito de angustia él dice, después sabemos que se encuentra en Macedonia con Tito, y Tito le trae buenas noticias. Tito le dice, la iglesia tomó bien la carta, reconoce su situación, pide perdón, previamente había pedido perdón Pablo, y la cosa se soluciona. ¿Y por qué les digo este contexto? Porque el apóstol Pablo habla y trabaja desde su humanidad. Él está siendo llevado por el Señor y trabaja desde su humanidad, y en un momento no tiene problemas en reconocer, y lo escribe, estoy angustiado, porque hay triunfo en medio aún de la angustia, porque como decíamos recién, el Señor nos está llevando. Y quiero en primer lugar ver algo interesante, pensando en esto de que Cristo nos está llevando. Lógicamente, Cristo encabeza esta marcha. Cuando decimos que Cristo nos está llevando, no es que Cristo está detrás empujándonos, sino que Él encabeza esta marcha. Y el pasaje allí del olor fragante, del olor para vida, del olor para muerte, es interesante. El apóstol Pablo, que evidentemente como ciudadano romano también conoce y vivía esto, él está haciendo una referencia muy concreta, entre líneas, a las legiones romanas. ¿Qué es este olor fragante? ¿Qué es este olor para vida? Ustedes saben que, un poco haciendo historia, cuando las legiones volvían de sus victorias, los romanos, había toda una ceremonia, una caravana, podríamos decir, en donde eran recibidos en la ciudad, y los primeros que llegaban en esa caravana eran los sacerdotes, que justamente iban con incienso, iban con perfumes, y eso anunciaba la llegada del ejército victorioso. Entonces primero venían los sacerdotes con este olor agradable para la gente, porque era símbolo de victoria, símbolo de vida. Venían los sacerdotes y era un griterío, dicen los historiadores, que la gente era como hoy podríamos decir un estadio de fútbol, la gente gritando por las calles, tirando palmas. Venían los sacerdotes, y detrás de los sacerdotes aparecía el general, el principal general, que venía en su caballo, que venía allí de alguna manera con una actitud victoriosa y siendo reconocido, y allí era aplaudido, era victoriado. Y detrás del general venían los soldados que venían, aquellos que no habían sido lastimados y heridos, y venían también en su cabalgadura, y eran reconocidos, pero también dicen los historiadores que venían los soldados heridos y algunos lisiados, pero en medio de esa herida y en medio de esa incapacidad venían felices y victoriosos por lo que habían logrado. Y dice que detrás de los soldados lisiados recién venían los soldados que habían perdido, es decir, venían los vencidos, que no vendrían muchos, se imaginan ustedes, porque mataban. El ejército romano era un ejército muy sanguinario y quedaban pocos con vida, pero los pocos que quedaban evidentemente eran hombres fuertes, hombres valientes, que habían soportado la lucha y venían detrás, y de alguna manera, entre comillas, con cierto honor se los traía para que o murieran o sean transformados en esclavos. Esos eran los grados. Y este olor fragante que habla Pablo, que a veces uno dice, ¿qué quiere decir olor de vida, olor de muerte?
está refiriéndose a ese incienso que había en el ambiente. Y decía, para algunos este olor es de vida, claro, para el general, para los soldados, para los sacerdotes, era olor de vida. Pero para los que venían vencidos era un olor de tristeza, un olor de muerte, porque no sabían lo que iba a pasar con ellos. En su buena suerte, entre comillas, podrían haber terminado como esclavos o como gladiadores en el circo. Dios, dice el apóstol Pablo, nos está llevando de esta manera en la vida. Y es interesante, hermanos, entender esto. En nuestra vida cristiana tenemos luchas, tenemos dificultades y tenemos victorias también. Pero estas victorias a veces se dan con ciertas heridas, como estos soldados que venían allí detrás, felices pero quizás sin un brazo, felices pero quizás en un caballo porque les faltaba una pierna, felices porque pero habían perdido un ojo, no sé. Pero venían felices porque decían, a pesar de lo que hemos sufrido, estamos en victoria. Y damos gracias a ese Dios que ellos tenían por esa victoria. Por eso es interesante entender esto para nosotros como cristianos, en este tiempo que nos toca vivir, entender que Dios nos está llevando, que Dios va delante nuestro, que Jesucristo está encabezando, no un general, un centurión histórico, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores va delante nuestro y nos garantiza la victoria. Es importante en este tiempo, mi hermano, fortalecernos en el Señor, animarnos y entender que a pesar de la dificultad hay victoria en Él. Isaías, en el capítulo 10, hablando en un contexto también terrible, que los reyes eran malos, a Isaías le tocó ser profeta durante un reinado terriblemente alejado de Dios, en donde Dios llegó a comparar a Israel nuevamente con Sodoma y Gomorra, en un ámbito en donde Asiria oprimía al pueblo, entre comillas, elegido. Fíjense lo que dice Isaías allí en el capítulo 10. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá, y contra ti alzará su palo, a la manera de Egipto, mas de aquí a muy poco se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Es Dios mismo a través de Isaías que le vuelve a repetir: sé que estás siendo oprimido, sé que tenés luchas, sé que no tenés la libertad que tenés, sé que estás padeciendo lo que estás padeciendo, pero no temas porque esto se termina. Aún esto, le dice Dios al pueblo, es parte del proceso de transformación que es necesario. Pero dice, esto se termina. Y dice, y habla allí que todo se va a podrir, se va a terminar con la unción, con la presencia de Dios. Mi hermano, hoy hablaba Samuel del Espíritu Santo, y es importante que le demos más protagonismo en nuestra vida al Espíritu Santo, a que sepamos que Jesús va adelante, pero que en nosotros está el Espíritu de Dios, y que su presencia hace que las cosas sean diferentes. Su presencia hace que no prestemos atención a la herida que podamos tener, al dolor, porque sabemos que Él nos está llevando a un camino diferente. Necesitamos entender esto en este tiempo. Él nos está llevando, Cristo va adelante. Mi hermano, estás pasando por angustia, por dificultad, te sentís amedrentado, aún te sentís rechazado o te sientes no entendido. Él te está llevando.
No te dejes llevar por tu impulso, no te dejes llevar por lo que te parece ver, no te dejes llevar por lo que crees pensar, déjate llevar por la presencia de Dios en tu vida y allí va a tener sentido. Gamaliel dice algo muy sabio que ustedes recordarán cuando querían matar a Pedro. Dice, cuidado, nosotros nos estamos dejando llevar por lo que creemos y pensamos. Pero si esto es de Dios, cuidado que no nos encontremos peleando contra Dios. Dejémoslo, si es de Dios, va a permanecer. Si no es de Dios, se va a terminar. Muy sabio Gamaliel, que se dejó llevar por el Señor. Mi hermano, necesitamos más que nunca en este tiempo de tanta confrontación, de tanta tensión, de tanta irritabilidad, dejarnos llevar por el Señor. Pero estoy herido, el Señor va adelante. Pero me cortaron las manos, el Señor va adelante. Pero esto es injusto. El Señor va adelante. Necesitamos comprender esto. Mi hermano, vuelvo a repetirle, el problema de muchos fracasos en nuestra vida y en la vida de las familias y de la iglesia son las argumentaciones humanas. ¿Cuánta argumentación humana ha dividido, ha destruido? Y aún nos enraizamos en esas argumentaciones y más nos alejamos del propósito de Dios. Necesitamos dejarnos llevar por el Señor, necesitamos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, necesitamos dejar que Cristo sea el que vaya adelante. No nos subamos nosotros al caballo, en el caballo tiene que estar el Rey, tiene que estar el Señor. Y aunque a veces se sienta tentado a subirse, agache la cabeza y dígale, Señor, ese es tu lugar, no el mío. Necesitamos entender y llevar a nuestra vida también cotidiana este concepto que les compartía del olor fragante. Si hay algo que es feo, hermano, y esto no es crítica para ninguno, porque si no, no me van a dejar acercar a nadie. Pero qué feo cuando alguien tiene olor a transpiración, ¿vio? ¿Le ha tocado? ¿A quién no? ¿No? Es decir, cuando uno llega a casa y abraza a su esposa y su esposa le dice, no, mejor anda al baño, después dame un beso. ¿No? O cuando terminó de trabajar, de correr, es decir, el olor a transpiración es feo. Y más feo es cuando usted lo tiene y no se da cuenta. Bueno, ahí necesitamos un hermano en la fe de mucha confianza que nos diga, hermano, o regálele un desodorante, ¿vio? Pero es feo el olor a transpiración. ¿Quién no ha estado y nos ha tocado muchas veces como iglesias estar dando alimento a gente en la calle y acercarnos a personas pobres que no se bañan seguido, que no son limpios por una cuestión lógica de estar en la calle, porque tienen problemas mentales, y uno tiene que hacer un esfuerzo y acercarse y dice, ay, y lo dice sin desprecio, pero ay, qué olor que tiene este hombre, pobre, claro, tantos días sin bañarse, ropa sucia, es feo eso. El olor fragante, qué lindo cuando alguien se acerca, y usted dice, uy, ¿qué perfume usa? ¿No le pasa acá cuando uno lo saluda a Samuel? Y dice, Samuel, ¿qué perfume usa? ¿No? Siempre Samuel, siempre ese perfumito, después le vamos a pedir la marca. Pero cuando uno dice, uy, qué rico olor, ¿no? O las damas, ¿no? Que también hay perfumes. Pero no voy a hablar de ese tema porque si no, se rompe la economía de los caballeros acá. Pero el olor fragante, qué lindo, cuando uno entra... Qué lindo, los aromatizadores de hogares, ese que hace usted entra, wow, qué rico entrar acá, ¿no? Qué lindo olor, el olor fragante. Y el apóstol Pablo está hablando en esto que mencionábamos hace unos minutos, de este olor fragante que es el incienso, la victoria, ¿no? La presencia del Señor.
Y mi hermano, como cristianos, debemos ser ese olor fragante, debemos exhalar ese olor, debemos, no hablando de un aroma químico o físico, sino de un aroma espiritual. Qué bueno estar en un lugar y sentirse bien, y hasta decimos qué lindo ambiente, porque uno se siente acogido, se siente bien, contenido. Y el apóstol Pablo dice, debemos ser olor fragante, debemos ser ese olor fragante, debemos actuar y vivir de tal manera que la presencia de Dios nos traspase y afecte a los que están alrededor. Pero él mismo, y aquí quiero apelar a lo que decía al comenzar, él mismo hablando de esto, se pregunta, pero ¿quién es suficiente? ¿No? ¿Quién puede lograr esto? Y otra vez valoramos la sinceridad del apóstol Pablo allí en el versículo 16. ¿Quién es suficiente para esto? ¿Quién puede lograrlo por sí mismo? No podemos. Y él mismo reconoce, estuve allí, pero me tuve que ir porque no estaba bien. Estaba emocionalmente confundido, dice el apóstol Pablo, por la lucha que tenía allí en la iglesia. No podía predicar en Troas y dice, me fui a Macedonia porque esperaba encontrarlo a Tito, pero Tito no vino, y entonces empezó a maquinar y a pensar y a decir, evidentemente hay más problemas. Y él lo manifiesta con sinceridad. Y él dice, ¿quién puede decir con total tranquilidad, tenemos olor fragante? Necesitamos de la ayuda del Señor, y eso es algo que en segundo aspecto quiero mencionar con ustedes, mis hermanos. Necesitamos dejar que Cristo obre en nuestra vida de una manera que purifique nuestras vidas, que sea algo transparente, que sea algo natural el obrar de Dios en nuestra vida. Necesitamos dejar que aún en medio de la peor dificultad, el olor de vida sea el que prepondere a través de nuestros actos. Hablar con transparencia y con sinceridad. Y el apóstol Pablo lo dice allí en el versículo 17. Dice, nosotros no estamos falsificando las cosas. Nosotros no estamos haciendo las cosas por un beneficio propio. Y en este contexto podríamos hablar bastante de por qué lo dice, pero apuntemos a esto. El apóstol Pablo está diciendo, yo les hablo con sinceridad. Estoy hablando con sinceridad. Y esto forma parte del olor fragante. La sinceridad que el Señor y la transparencia que el Señor espera en nuestras vidas, aún en medio de la dificultad, aún en medio de la batalla, aún en medio de nuestros bajones emocionales. El Señor espera que le digamos, Señor, en ti soy suficiente. Puedo ser coherente solamente si confío en ti. Puedo ser transparente solamente en ti. Es decir, este olor puede surgir solamente a través de tu presencia en mi vida. Para algunos olor de vida y para algunos olor de muerte. Y mi hermano, debemos reconocer que muchas veces nuestras actitudes, más que olor de vida, a veces tienen olor a muerte. Muchas veces nuestras respuestas, nuestra manera de vivir, de accionar, más que olor de vida, es olor de muerte. Más que olor de edificar, es olor de destrucción. Y necesitamos en este punto reflexionar también y entender en medio de la crisis con total seguridad que Dios va adelante, que Dios nos va a dar la victoria, pero que también Dios está esperando de parte nuestra una actitud coherente, de acompañamiento, de una voluntad entregada, de una disposición a decir, Señor, yo soy un frasco, hacé en mí y llená en mí con tu presencia, porque solamente así puede haber un olor agradable.
Mi hermano, necesitamos perfumar nuestra vida espiritual. Algunos viven casi como en este tiempo de COVID, en donde no tienen olfato. En donde no. ¿Y qué olor tiene ese hermano? Y no tiene olor. Es inerte. No. Necesitamos hermanos y hermanas que tengan olor y olor lindo. Que el perfume de Dios se vea, que se sienta, lo abrace. Eso es importante. Sé frío o caliente, dice el Señor. Y esto lo podemos hacer homólogo con el aroma. Dios no quiere gente sin olor, que estén en el medio. No, yo no tengo ni olor lindo, pero tampoco feo. No. Dios quiere que tengas un buen aroma. Que la gente al pasar haga, yo quiero ser como este hermano. Mi hermano, necesitamos, y en medio de la crisis, como la estaba pasando el apóstol Pablo, él se entrega al Señor y busca al Señor con sinceridad y le dice: Señor, haz lo que quieras. Un tercer aspecto que quiero mencionar con ustedes, mis hermanos, es que, volviendo a este concepto de que Dios nos está llevando, de que Jesús nos está llevando, entonces nuestro triunfo está asegurado. Como decíamos, estos soldados que volvían lisiados, volvían con su cuerpo mutilado, pero con su dignidad multiplicada con creces. Porque decían: este brazo lo perdí porque luché por mi imperio. Este ojo lo perdí, seguramente le contaban a sus hijos y a su posteridad. Este ojo lo perdí luchando en tal lugar por Roma. Y lo decían con orgullo. Porque lo que habían perdido, lo habían perdido con dignidad, entregando todo por lo que creían. Y necesitamos entender esto, que en el Señor nuestro triunfo está asegurado, a pesar de las batallas, a pesar de las dificultades, a pesar de las pérdidas, a pesar del dolor. Entender que la vida cristiana demanda sacrificio, pero que hay victoria y triunfo. Fíjense lo que dice en una versión, hablando de este mismo pasaje, la Nueva Traducción Viviente, dice al respecto: cuando llegué a la ciudad, el Señor me abrió una puerta de oportunidad, pero no tenía paz, porque Tito no había llegando con su informe de la iglesia de Corinto. Así que me despedí y seguí hasta Macedonia. A pesar de la incomprensión, a pesar de la duda, a pesar de todo lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, él siguió adelante. A pesar de la lucha, a pesar de esta, entre comillas, mutilación que sufrió allí, porque él esperaba que llegue Tito y no llegó, él siguió adelante. Y mi hermano, esto es importante. Pablo llegó a Troas, como les decía hoy, y se encontró con Tito y allí reconoció, Tito le anunció que la solución estaba en la iglesia, que había ya solucionado el problema la iglesia. Y esto le anima. Y mi hermano, esto es importante en este tiempo. En la vida cristiana siempre va a haber dificultades. En la vida cristiana siempre va a haber dificultades, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de frustración, momentos en donde no comprendemos nada, momentos en donde solamente hay pérdidas y no ganancias, pero no debemos perder de vista que el Señor nos da de antemano la victoria. Esto es lo que debemos tener firmes como sus hijos. Y fíjense que en este tiempo, más que nunca, de tanta enfermedad, de tantas cosas que no comprendemos, de tanta incertidumbre, mi hermano, aférrese al Señor, confíe en el Señor, porque Él le está dando la victoria, le está dando, no se la va a dar, le está dando. Y Él dice allí, fíjense el apóstol Pablo, el versículo 14, dice: damos gracias a Dios porque Él nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y esa debe ser nuestra seguridad.
Esa debe ser nuestra tranquilidad. Y mi hermano, en este tiempo es importante que podamos entender esto. Que las batallas que tenemos, que las dificultades que tenemos, que las angustias que tenemos, son parte del anticipo de la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces, a veces uno dice, ¿vale la pena esto? ¿Vale la pena el esfuerzo? ¿Sirve que haga tanto? Sí, mi hermano, sirve, vale la pena, no se angustie, el Señor está con nosotros. ¿Y qué de aquellos? ¿Qué de aquellos? ¿Por qué aquellos sí? A muchos se preguntan, pero ¿por qué nosotros? Quiero que me acompañen, o quizás no le quiero hacer buscar para no complicarle, pero está cerquita allí en Apocalipsis 22. Fíjese lo que dice. Allí en el contexto de la venida del Señor, Juan está escribiendo y allí, capítulo 22, versículos 10 al 11, dice, también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y preste atención a esto, lo que dice aquí Apocalipsis. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y la pagaré a cada uno según lo que ha hecho. Cuando por allí mi hermano quiere bajar los brazos o quieran decir, vale la pena todo esto, el mensaje a Juan es, no calles estas cosas. A pesar de que veas todo mal, aunque veas injusticia, le está diciendo allí el ángel a Juan, no calles estas cosas. Y aún no te preocupes por el malo. Déjalo que siga haciendo maldades, no te preocupes por el vil, déjalo que se siga envileciendo. Yo vengo pronto. Y mi hermano, quiero decirle esto. Dios no te llamó a una vida de éxitos y logros permanentes. Tampoco te llamó para cambiar a las personas. Tampoco te llamó para agradar a las personas. Dios te llamó para que vivas y anuncies el Evangelio. Y esa es nuestra batalla, esa es nuestra guerra, ese es nuestro campo. A veces nos preocupamos más de los malos que de lo que Dios quiere. A veces nos preocupamos de cambiar a la gente. Y Dios no nos llamó para cambiar a la gente. Y a veces hemos caído en ese error de querer, yo voy a cambiar a este hermano que es complicado, esta hermana que es complicada, la voy a cambiar. No, Dios no te llamó a cambiar a nadie. Dios te llamó a que vivas y anuncies el Evangelio. Y si el otro no cambia, dice el ángel, déjalo. Ahora en ese déjalo hay una semántica que podríamos predicar otro mensaje, ¿no? Déjalo al malo que siga haciendo lo malo, déjalo al vil que se siga envileciendo, yo vengo pronto y daré la recompensa. Entonces, mi hermano, es tiempo de gritar la victoria del Señor. Es tiempo de salir de este capricho espiritual que a veces estamos, de decir, no, yo estoy enojado con la iglesia, estoy enojado con los ancianos, estoy enojado con el Señor. No, mi hermano. Viví y anuncié el Evangelio. ¿A cuánto le hablaste del Señor esta semana? ¿A cuánto le anunciaste el Evangelio en estos días? ¿A cuánto le estás mostrando tu olor agradable en estos días? Eso es lo que tiene sentido. Y esa es la victoria a la cual Dios nos está llamando cada día.
que en medio de toda la porquería que vemos a nuestro alrededor podamos decir, miren, Jesucristo es la esperanza. Pero no te van a escuchar, déjalo que no escuchen, decilo, Jesucristo es la esperanza. Pero te van a cargar, se van a reír de vos. El ángel le dice a Juan, deja que se rían. Vos hacé, no dejes de decir estas palabras. Y mi hermano, estos son tiempos en donde no podemos dejar de decir que en Jesucristo hay victoria. No podemos dejar de decir, como dijo el mismo Pedro, lo que hemos visto y lo que hemos oído, lo que hemos experimentado en nuestra vida. Nada nos tiene que frenar. Por eso, en esta mañana, mi hermano, yo te animo en el nombre del Señor a que te dejes llevar por Él. Vuelvo a repetirte, yo no conozco a todos, pero el Señor te conoce y sabe lo que pensás. Y desobedeciendo un poco aquí al ángel de Apocalipsis, quiero decirte en este ámbito de familia espiritual, si estás en una actitud mala, cambiala, porque el Señor viene pronto. Si estás arraigado a lo vil, salite de allí, porque el Señor viene pronto. Necesitamos anunciar el mensaje de victoria del Señor y decir, Señor, tú estás haciendo lo necesario. En ti hay victoria, en ti hay triunfo, en ti tenemos garantizado todo, porque es Dios y no nosotros. No lo dice un ser humano, lo dice el Señor. Así que yo te animo en esta mañana a que puedas dejarte llevar por el Señor. Déjate llevar por el Señor. No por tus argumentos, no por tu pensamiento, no por la realidad, no por lo que ves alrededor. Tú mira al Señor y la victoria está asegurada. ¿Que va a haber dolor? ¿Que va a haber algún lastimado? Seguro. Pero aún mutilados vamos a estar felices, porque vamos a decir, Señor, gloria a tu nombre, porque a través de esta herida puedo experimentar tu victoria. Yo te animo en esta mañana que te presentes al Señor y que le digas, Señor, de aquí en adelante quiero que me lleves, quiero que tú me estés llevando. Así como les mencionaba que Susi confiadamente y tranquila estaba sosteniendo a Joya, y Joya estaba en paz porque su mamá le estaba llevando. Así tenemos que estar nosotros. Ay, pero se mueve. No, Joya está tranquila porque está rodeada de sus brazos, de la madre. Y de la misma manera debemos estar nosotros. Pero no entendemos, no comprendemos. Dios te está llevando. Déjate llevar. Pero yo ya soy grande, tengo canas. ¿Cómo el Señor me va a llevar? El Señor te lleva en tus brazos, en sus brazos. Él te lleva y va a ser lo mejor para tu vida. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, porque solo en tus brazos hallamos paz. Solo en la diestra de tu justicia hay victoria. Señor, como leíamos en tu palabra, Señor, pronto Asiria desaparecerá. Y desapareció. Señor, y así lo hiciste con tantas otras naciones, que cuando tú dijiste esto se termina, se terminó. Señor, que esta misma convicción podamos tener hoy, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú eres Dios, el Dios que abrió, Señor, el mar, el Dios que hizo caer las murallas, el Dios que dio victoria de una manera singular a tu pueblo, el Dios que pensó en cada uno de nosotros y nos dio salvación. Ese Dios sigue siendo tú, Señor. Por eso, Padre, queremos que en este tiempo podamos seguir enfocados y atentos a que tú estás llevando nuestra vida para la victoria.
en medio de la dificultad que estamos pasando, en medio de la incomprensión, en medio de la carencia, en medio de la prosperidad, en medio de la enfermedad, tú nos estás llevando. Que nosotros podamos actuar acorde a eso, que seamos olor fragante, que seamos cristianos coherentes, que seamos cristianos que realmente estemos de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. Padre, síguenos hablando en este tiempo y gracias una vez más por tu presencia en medio nuestro. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, solamente para concluir, gracias por la palabra, por el ánimo y por la exhortación. A oler bien, a oler bien. Que el Señor nos bendiga en esta semana y nos podamos ir encontrando en las diferentes reuniones y quehaceres para manifestar ese olor de Cristo. Pues el Señor os bendiga, nos podemos marchar.